este estudio se llama El testimonio de Juan el Bautista. Estos estudios sobre el Evangelio según Juan, hermanos, son para entender en profundidad un poco más lo que es la revelación del nombre de Jesús. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y los versículos dicen de la siguiente manera. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Dios, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por esto testifico que este es el Hijo de Dios. Esa es la declaración de Juan el Bautista. Son poderosas las palabras de Juan con respecto a sí mismo. Fíjense muy bien, esto es muy importante en poner atención. Estas palabras preparan el camino para dar a conocer al Señor Jesús. Juan claramente dice: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, simplemente soy la voz de aquel que es la palabra de Dios, clamando: enderezad el camino del Señor. Si usted lee versículos 19 al 23 se va a dar cuenta al respecto. No se fijen en mí, está diciendo claramente Juan. No pongan su mirada en mí. Vean al que sí quita el pecado del mundo, no a mí. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Simplemente soy alguien que lo está anunciando a él. Alguien que trae buenas nuevas de salvación, pero en realidad su mirada debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesús. Véanlo a él, porque él es el que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso lo dice claramente Juan. Son palabras muy reveladoras y placenteras, ya que el escuchar a alguien, esto es bien importante, hermanos, porque cuando escuchamos a alguien que no se toma ni usurpa la gloria de Dios, siempre conllevará a cosas buenas. Fíjese que cuando Lucifer, hermanos, quiso adjudicarse esa gloria que no le pertenece ni le pertenecerá nunca a él, entonces vino su caída. Él quiso absorber la gloria de Dios para él. Y eso nadie lo podemos hacer. En el momento que eso sucede es cuando empieza la caída. Es muy importante y trascendental, hermano, un punto de salvación, el reconocer que todo lo que somos y lo que tenemos es por gracia y amor de nuestro buen Dios para con nosotros. Si Él no hubiera tenido compasión por nosotros y no hubiera extendido Él su poderosa mano para sacarnos del lodo cenagoso, en realidad nosotros estaríamos perdidos. Pablo lo dice de la siguiente manera en Efesios 2, versículo 1. Él nos rescató cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Juan el Bautista da las siguientes declaraciones del Señor Jesús. Son varias declaraciones. Me gustaría le ponga atención a esto porque es muy importante lo que él está revelando sobre el Señor. Juan, el versículo 29 de Juan 1 dice de la siguiente manera: Él es el Cordero de Dios. Hermano, en el momento de ver al Señor, al cual Juan sí conocía, pero no había visto su majestuosidad. Juan, hermanos, él está emulando el Cordero de la Pascua en Egipto. Puede leer capítulo 12 y 13 del libro del Éxodo, tratando de que los oyentes entendieran de que el único que los podría darles libertad es Jesús. El que podía sacarlos de la esclavitud es Jesús. Egipto representando el pecado, representando las cosas malas, representando lo que son cadenas. El único que podía liberarlos era el Cordero de Dios, el que el Señor les mandó a preparar a su pueblo. Recuerde, ellos durmieron siendo esclavos, celebraron la Pascua, mancharon las paredes, las puertas de su casa, los dinteles, con la sangre del Cordero, lo inmolaron, y cuando abrieron los ojos, al siguiente día ya eran libres. Ese Cordero es el
que fue inmolado por el pueblo. Recuerde eso, téngalo muy presente. Y este es el que está emulando Juan, el que está diciendo Juan, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, es decir, el que te saca de Egipto, donde ya no vas a tener más cadenas, donde vas a estar libre del pecado. Antes de él, hermanos, la esclavitud, el pecado, la maldad, la oscuridad reinan en el ser humano. Y después de él viene luz y llena sus vidas. Hay un antes, hay un después de que el Cordero llega. Cuando el Cordero llega, todo cambia. También versículo 30, Juan dice que Él es antes de mí. Juan en ningún momento dice yo soy antes que Él, yo soy mejor que Él, o véanme a mí, pongan su mirada en mí. Él dice Él es antes de mí. Y es que no dice nada en contradicción. Juan de hecho había nacido 6 meses antes. Recuerde, son primos en la carne. Pero Juan en ningún momento se refería a la humanidad de Jesús. Juan dice, Él es antes de mí. Cualquiera pudo haber dicho, pero ¿cómo dices eso? Tú naciste 6 meses antes que Él y tú dices que Él es antes de ti. Es que Juan no estaba hablando en ningún momento de la humanidad del Señor Jesús, sino de la divinidad de Él. Jesús es antes de todo. Él es el todo. Sin Él nada de todo lo que existe sería posible. Él es el primogénito de toda la creación. Así lo dice su palabra. Versículo 15, hermanos, de Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero el verbo, hablando el verbo, Juan capítulo 1, verso 1 de Juan 1, 14, no en forma, hermanos, parte de lo creado, no viene a formar parte de esto, ya que el verbo no solo es el creador de todo lo que existe, sino también es el sustentador de todo lo creado. Por medio del logos, es decir, de la palabra, ya se ha hecho y creado todo. Le invito a leer la creación en Génesis capítulo 1. Versículos 3 de Hebreos 1, hermanos, claramente nos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Recuerde, para este estudio estamos haciéndolo con la nueva versión internacional. Juan sabía de que aquel que había creado todo e incluso a él mismo ahora se hacía presente en la manifestación de hombre para cargar y llevar en él todo el pecado del mundo. El versículo 30 también Juan da una declaración diciendo de que él, es decir Jesús, debe ser preferido sobre cualquier otro, incluso sobre mí, dice Juan. En esta declaración, hermanos, Juan está dando una cátedra de humildad y dice que Jesús es superior a él. Y él por ende, hermanos, o sea, cualquier otro ser humano. Aún así, la humanidad y el carácter de Cordero en Jesús se manifestó siempre, no gritando, ni golpeando, ni haciéndose más fuerte que los demás, sino en el sentido de amor hacia los demás. Lo interesante de Juan es el hecho de que él no quiere seguidores para él mismo. No quiere resaltar, tampoco él quiere ser reconocido más que Jesús. Juan claramente dice, Él es superior a mí. También dice, Él existía antes de mí. También dice, Él es el que quita el pecado, no soy yo. Fíjese, hermanos, que Isaías habla del Señor Jesús de esta manera, profetizando claramente. Él no dice el nombre, pero da muchos atributos, muchas funciones, hermanos, de lo que es el Dios. Y vea, Isaías habla de él así: creció en su presencia como vástago, tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Isaías 53, versos 2 y 3. Y Pablo, hermanos, menciona de él así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario,
se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sobre esa humildad y superioridad a la vez es la que Juan está declarando sobre el Señor Jesucristo. Juan dice el versículo 31 que Jesús es el que se manifestó a Israel. Son muchas declaraciones que Juan está diciendo, hermanos, en todas estas palabras que Juan hace en apenas capítulo 1 de Juan. Juan dice que el profeta Miqueas, hermanos, cuando usted analiza que Juan 1:31, Juan diciendo, hermanos, Jesús es el que se manifestó a Israel. Y usted ve, hermanos, Miqueas 5 versículo 2, claramente el profeta dice de la siguiente manera: pero tú, oh Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. No hay otro. Es el mismo Dios que se manifestó a Israel, el que ahora se hacía presente y venía para salvar a su pueblo escogido y amado. No es necesario esperar a otro. Este es el verdadero y único Salvador. Mateo 1:21, hermanos, son versículos que la mayoría conocemos, hermanos, y deberíamos de tenerlos siempre en nuestra mente, inscritos en el corazón. Mateo 1:21, el ángel hablándole a José le dice: ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También versículo 32, ahora, hermanos, entrando un poco más en profundidad en lo que es la doctrina de un solo Dios y ese Dios manifestado en carne ahora en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Juan dice, Él es uno. ¿Cómo lo dice y de qué manera Él habla? Cuando el Espíritu desciende, lo hace sobre Él y no sobre ellos. Claramente dice que vio el Espíritu descender como en forma de paloma sobre Él. No dice sobre ellos. La doctrina de un solo Dios es la base del Pentateuco escrito por Moisés e inspirado por Dios mismo. Y también para cada uno de los profetas que le hablaron al pueblo de Dios. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, tiene una doctrina monoteísta, es decir, de un solo Dios. En todo el Antiguo Testamento es normal leer Deuteronomio 6:4, como Isaías 44:6 o 45:5, hermanos, Oseas 13:4, Zacarías 14:9, donde nos están hablando de un solo Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el Nuevo Testamento, al ser Jesús preguntado, dice lo mismo en Mateo 12, versículo 29, o Romanos 3:30, Gálatas 3:20, 1 Timoteo 2:5, hermanos, Santiago 2:19 nos hablan de un solo Dios. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Uno de los más grandes aspectos a resaltar es que Juan comenta que vio el Espíritu descender como en forma de paloma. Él está tratando de explicar y usa palabras para que los lectores podamos tener una idea de lo que es. Pero el Espíritu Santo no se limita a eso. El Espíritu Santo es más grande que todo eso. Juan dice, hermanos, Él os bautizará con Espíritu Santo. Es muy importante tener claro que el agua, hermanos, fíjese muy bien, por favor, el agua no quita los pecados ni trae la salvación. Pero lo anterior, ese acto, el hecho de lo que usted hace, hermanos, por medio de obedecer la palabra de Dios, creer en el Señor Jesucristo, entonces eso trae salvación a su vida. Jesús mismo dice en Juan 3, versículo 5, es necesario nacer de agua y del Espíritu. El acto del bautismo en agua nos garantiza que la promesa del Padre llegará a nosotros. Esta promesa que es ser lleno de su Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús mismo, no el de otro. Él lo prometió y Él lo cumplió.
En Juan capítulo 14, cuando usted lee versículos del 15 al 18, usted está viendo la promesa que Jesús hace. Y de hecho les habla y les llama a la obediencia, a guardar sus mandamientos. Dice así: si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, y ponga atención a esto, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. ¿Sobre quién está hablando? Sobre Él mismo. El cumplimiento se da en Hechos capítulo 2, versos del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Creer en Jesús, cumplir con sus mandamientos y obedecernos ayudarán, hermanos, a poder recibir el Espíritu Santo de Él. Él es el único que te lo podrá dar. No se obtiene por perseguirlo, por comprarlo, sino por creer en Jesús. Así como Juan el Bautista, debemos ser nosotros en todo momento, poner siempre a Jesús como el prominente, el exaltado, el glorioso, el que es antes de todo y de todos, el primogénito de la creación, el único que puede salvar, el único que puede traer, hermanos, redención y perdón de pecados, es el Señor Jesucristo. Él es el único digno de abrir los sellos. Él es nuestro amo, nuestro Señor. Él es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Padre. Yo quiero invitarlo a que, si usted no ha recibido a Jesús, hermanos, recíbalo, haga una oración personal y dígale: Señor, ven a mi vida. Le invito a que busque una iglesia cercana y se congregue en ella, en donde Jesús, hermanos, sea la base de todo. De lo contrario, puede escribirme a mí, puede llamarme a mí en cualquier red social. Usted me encuentra ahí y llámeme y conversamos al respecto, hermanos, para poder guiarlo en el camino del Señor. Oremos juntos. Señor de la gloria, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia que tuviste para rescatarnos, dándonos ese ejemplo en todo momento, Señor. Bendiga a cada persona que esté escuchando y los que van a escuchar en un futuro, Señor, por medio de esta transmisión. Que seas tú obrando en la mente, en los corazones, trayendo revelación divina, Señor, porque el conocerte a ti trae las verdaderas riquezas y bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor Jesús les bendiga.